Mi nombre es Roberto Gómez y ya cuento 71 años. Lo que les voy a platicar hoy es la historia de cómo mi única hija, mi Sofía, me partió el corazón justo un día antes de que se fuera a casar. Pongan atención, se los pido, porque lo que pasó ese día me cambió para siempre lo que me quedaba de vida. Si usted es padre o madre, si tiene hijos a los que quiere más que a nada en este mundo, va a entender bien lo que digo. Y si no, pues escuche de todos modos, que nunca se sabe las vueltas que da la vida y a lo mejor algo de esto le sirve un día. Ahorita mismo estoy aquí sentado en la cocinita de mi casa en San Cristóbal, la misma casa que levanté con estas manos hace más de 30 años para mi Elena, que en paz descanse. La mesita de madera que tengo enfrente está cubierta de puros papeles, recibos viejos, cuentas de la luz, facturas, de esas que se van juntando. Y es que mañana, justo mañana, mi Sofía, mi única muchacha, se casa con Carlos Herrera, un joven que parece de buena familia. Sus papás son dueños de unos restaurantes conocidos allá por el centro. Fueron 18 meses, casi un año y medio, los que me pasé preparando para este día. 18 meses guardando cada pesito que caía en mis manos. Para juntar tuve que vender un terrenito que tenía a las afueras, lo único que me había dejado mi padre. Saqué de ahí 750,000 pesos. ¿Se imagina usted esa cantidad? Para uno que fue albañil toda su vida y ahora vive con su pensión, pues es un dineral. Es el trabajo de toda una vida. Pero no me dolió soltar ni una sola moneda, porque todo era para mi princesa. El lugar para la fiesta era el Salón El Girasol, con espacio para 200 personas. Decían que era de lo mejorcito de San Cristóbal, de esos lugares que tienen sus columnas de piedra y sus fuentecitas, como se ve en la tele. El vestido de la novia se lo mandamos a hacer con la señora Isabel Soto, una diseñadora que le cose a la gente de dinero de por aquí. 85,000 pesos nos costó el mentado vestido. ¿Pero qué vestido? Blanquito, con perlitas chiquitas y un encaje que parecía de telaraña, una cosa fina, digna de una reina. En mis manos, que me tiemblan un poco, tengo la última factura. Es de la decoración de la parroquia del Sagrado Corazón, que iban a adornar con puras rosas blancas y lirios. A Sofía siempre le encantaron los lirios blancos. Desde que era una chamaca me decía, papi, cuando me case voy a tener las flores más bonitas de todo el mundo. Y pues ahí estaban ya, pagadas y listas para ella. Todo estaba arreglado. Los mariachis para que le cantaran sus canciones favoritas, el mejor fotógrafo de la ciudad que cobra un ojo de la cara, y hasta el cocinero que una vez le preparó un banquete al gobernador. Cada cosita, cada pequeño gusto de mi hija se lo cumplí. Miro mis manos mientras sostienen el papel. Están llenas de callos por los ladrillos, con cicatrices de las varillas y los dedos un poco chuecos de tanto amasar cemento. Estas manos levantaron casas para otras familias por 50 años, pero yo sentía que la casa más importante que había construido era la felicidad de Sofía, y la fui armando ladrillo por ladrillo, peso por peso. Me acuerdo bien que hace año y medio, cuando nos dijo que se casaba esa noche, no pude pegar el ojo. Me la pasé haciendo cuentas y más cuentas. El terrenito ese, donde yo soñaba con levantar una casita para rentar y ayudarme en la vejez, decidí venderlo sin pensarlo 2 veces. Para mi princesa solo lo mejor. Eso mismo le dije al señor que me lo compró, cuando me entregó el dinero y no era mentira. Me levanto de la silla, siento la espalda un poco tiesa. Tengo que ir a regar las flores del jardín. Mañana bien tempranito pensaba cortar las rosas más bonitas para hacerle su ramo. Sofía quería llevar flores del jardín de su papá. Me lo dijo hace como un mes, dándome un abrazo y un beso en la mejilla. Papi, tus rosas son las más hermosas del mundo. Me van a dar buena suerte. ¿Cómo se reía ese día? Cómo le brillaban los ojos. Mi niña, mi única alegría desde que se me fue mi Elena, hace ya 8 años. Agarro la regadera vieja, la de lámina, y la lleno en la llave del patio. La tarde está tranquila aquí en San Cristóbal. Huele a la tierra mojada y a las flores de los vecinos. Se oye el ruido de las cocinas, los niños jugando en la calle. Un día como cualquier otro, pero para mí era el día antes del más importante de mi vida. Mañana mi Sofía se iba a convertir en la señora de Herrera. Iba a entrar a una de las mejores familias de la ciudad. Carlos es un buen muchacho, se ve educado y decente. Su padre, don Fernando, es hombre de negocios.
Su madre, doña Isabel, viene de una familia de comerciantes de toda la vida. A mi hija la recibieron muy bien, como si fuera de ellos, y yo se los agradecía en el alma. Lleno la regadera y camino despacito hacia los rosales que están justo debajo de la ventana del cuarto de Sofía. Ella está arriba, seguro arreglando sus últimas cosas. Mañana a las 7 en punto iba a llegar la muchacha que la iba a maquillar y luego la que la peinaría. Me pidió bien clarito que no la molestara, que no entrara a su cuarto hasta que fuera hora de irnos a la iglesia. «Papi, es de mala suerte ver a la novia antes de tiempo», me dijo riéndose. Yo nomás asentí con la cabeza, como siempre que se trataba de darle gusto. Me agacho con cuidado sobre el primer rosal y empiezo a regarlo. Estas rosas las sembré hace 20 años, cuando Sofía era apenas una jovencita. Cada año las podo. Les pongo su abono, hasta les hablo. Sí, no se ría, les hablo como si fueran gente, como un viejo medio loco, pero yo siento que me entienden. Por eso crecen tan bonitas y frondosas, como deben ser las flores para una princesa. Y de repente, desde la ventana abierta de su cuarto oigo la voz de mi hija. Está hablando por teléfono. Por el tonito que usa, seguro es con Carlos. Habla bajito, con esa ternura que le sale solo cuando habla con su novio. No es que yo quisiera andar de chismoso, pero su voz se oye fuerte y las palabras me llegan claras, aunque no quiera. Al principio, pues era una plática normal de novios, que a qué hora se veían, que qué se iba a poner él, que si ya habían llegado los tíos de fuera. Yo sigo en lo mío, moviendo la regadera al segundo rosal, pero entonces escucho algo que hace que el corazón se me pare en seco. Ay, mi amor, estoy tan nerviosa por mañana, y no por la iglesia ni por la gente. Es por mi papá. Me quedo tieso, con la regadera a medio chorro. ¿Por qué iba a estar nerviosa por mí? ¿Qué pude haber hecho mal? Carlos, es que tú ya lo viste. Mi papá es muy sencillo, ¿sabes? Siempre huele como a cemento, aunque se acabe de bañar. Y sus manos, sus manos son tan ásperas, llenas de callos como las de un peón. Me da tanta pena con tus papás. La regadera empieza a temblarme en las manos. ¿Pena? Mi Sofía sentía pena de mí. Sentí como si un balde de agua helada me cayera encima. Continuó hablando. Su voz se oía cada vez más apurada. Es que tu mamá, doña Isabel, es tan elegante, y tu papá, don Fernando, siempre tan propio, tan fino. Y mi papá, pues, es un simple albañil. Carlos, hasta el traje que se va a poner es el único que tiene, uno ya viejo. ¿Te imaginas cómo se va a ver junto a toda tu familia? Va a desentonar horrible. La voz de mi hija se convirtió en un susurro desesperado, como si estuviera planeando algo. Oye, mi amor, se me está ocurriendo una idea. ¿Y si les decimos a tus papás que mi papá se puso enfermo? ¿Te acuerdas que te conté que tuvo problemas de la espalda por cargar tanto en una obra? Podríamos decir que le volvió a dar el dolor ese de la ciática, que el doctor le dijo que no podía ni moverse y que por eso no puede venir a la boda. El patio empezó a darme vueltas. Tuve que agarrarme del tronco del rosal para no caerme. Las espinas se me clavaron en la palma de la mano, pero ni lo sentí. El dolor que tenía adentro, en el pecho, era 1000 veces peor. No podía ser no, mi Sofía. Ella siguió hablando y cada palabra era una puñalada. No, el dinero ya lo dio todo. Para eso ya no lo necesitamos. Lo importante es que no nos vaya a arruinar el día con su apariencia. Carlos, por favor, entiéndeme. No quiero que tu mamá ni sus amigas piensen que estás metiendo a tu familia a una muchacha que viene de gente obrera. Esto es por nosotros, por cómo nos van a ver en el futuro. La regadera se me resbaló de las manos. El golpe de la lámina contra las piedras del camino sonó fuertísimo en el silencio de la tarde. El agua se derramó toda, formando un charco a mis pies, pero yo ni cuenta me di. 50 años de mi vida en la construcción. 50 años de callos, de sudor, de la espalda partida y las rodillas adoloridas. Y todo por ella. Todo para que nunca le faltara nada. Para que pudiera ir a la escuela, para que se vistiera bien, para que conociera a muchachos buenos como Carlos. Qué bueno que vendió el terrenito ese, la oí decir con un tono de alivio. Imagínate, toda su vida juntando para su casita de renta. Pero bueno, ¿eso qué importa ahora? Lo bueno es que ya tenemos el dinero para una boda como Dios manda, y él se puede quedar aquí en la casa, sin hacer pasar vergüenzas a nadie. Sentí que las piernas se me doblaban, que no me sostenían. Me recargué en la bardita del jardín,
tratando de jalar aire. Ese terreno era mi única seguridad. Mi plan para tener una vejez tranquila, una casita que me diera un dinerito para comer cuando estas manos ya no pudieran ni levantar una cuchara. Pero se lo di todo, sin guardarme nada, sin arrepentirme un solo instante, porque quería a mi hija más que a mi propia vida, más que a mi futuro. «Carlos, dime la verdad», le preguntó. «¿Yo parezco hija de un simple albañil? Yo estudié, trabajo en una oficina, me visto bien. Nadie tiene por qué saber de dónde vengo en realidad». La voz de Carlos se oía muy lejos. No entendí bien lo que dijo, pero sí escuché su risa. Una risa corta, cómplice. Se estaba riendo. Se estaba riendo de mí, del hombre que había vendido hasta su alma para pagarle la fiesta de su vida. «Bueno, mi amor, ya está decidido», dijo Sofía con la voz más tranquila. «Mañana en la mañana le digo a mi papá que se ve muy mal, que mejor se quede a descansar. Le digo que el doctor dijo que las emociones fuertes le hacen daño, y a los invitados les explicamos que le dio un ataque de ciática y ya. Nadie tiene por qué saber». Con unas manos que no sentía mías, levanté la regadera del suelo, como si fuera un autómata. Seguí regando las flores, pero el pulso me temblaba tanto que el agua se salía para todos lados, menos para las raíces. Esas rosas, las que cuidé por 20 años para que ella fuera feliz, esas mismas manos de las que se avergonzaba, eran las que estaban regando las flores para su ramo de novia. «¿Sabes, Carlos? A veces pienso que qué bueno que mi mamá ya no está», dijo con una frialdad que me heló los huesos. Se hubiera muerto del coraje de ver cómo mi papá me arruina un día tan importante. Ella sí me hubiera entendido. Seguro habría estado de acuerdo con nosotros, Elena. Mi Elena que adoraba a Sofía con locura, que en su cama de hospital, ya en las últimas, me hizo jurarle que cuidaría de nuestra niña como si fuera el tesoro más grande del mundo. «Roberto», me susurró con el último aliento que le quedaba, «nuestra muchacha es todo lo que tenemos. Dale todo lo que puedas, lo mejor». Y juro por Dios que eso hice. Le di todo. Camino hacia el siguiente rosal, sintiendo las piernas como de palo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que los vecinos lo iban a escuchar. 71 años de vida, y nunca jamás me había sentido tan humillado. Ni cuando los otros albañiles se burlaban de mis herramientas viejas, ni cuando los patrones ricos me hablaban como si fuera su gato, ni siquiera cuando los doctores movían la cabeza viendo a mi Elena, hablándonos de medicinas carísimas que no podíamos pagar. Nunca. «Bueno, mi amor, ya me voy a dormir. Mañana es nuestro gran día, y nada ni nadie nos lo va a arruinar, menos mi papá y sus manos de obrero y su olor a cemento». Escuché cómo colgó el teléfono. Oí el rechinido de la cama, seguro acomodándose, tranquila, contenta, en la casa que su vergonzoso papá construyó, en el cuarto que él mismo le arregló para que estuviera como una princesa. Yo me quedé ahí parado, en medio de mi jardín. Sostenía la regadera vacía, mirando las rosas que mañana debían estar en sus manos. 50 años construyendo casas para otros, soñando con hacer algo bonito para mi propia familia. Y lo construí. Construí una vida entera de amor y de trabajo para una niña que ahora se avergonzaba de los cimientos sobre los que estaba parada toda su comodidad. Dígame usted, ¿qué hace un padre viejo cuando se da cuenta de que su única hija lo ve como una vergüenza, como un estorbo? ¿Qué se hace cuando entiendes que todos tus sacrificios, todos los trabajos extra, todas las noches sin dormir, solo sirvieron para que te sacaran hasta el último centavo y luego te quisieran esconder en un rincón como a un mueble viejo y feo? Camino despacio a la llave. Vacío lo último que quedaba de agua. Mañana a las 7 de la mañana, mi hija se iba a preparar para ser novia. ¿Pero a qué costo? Al costo de negar al padre que se lo había dado todo. Entré a la casa y me senté de nuevo en la silla de la cocina. Los papeles seguían ahí, regados sobre la mesa. Cada factura, cada recibo, era un pedacito de mi vida. Cada gasto era una hora de trabajo de mis manos. Esas manos de las que ella se avergonzaba. Y al final de todo, ¿qué había? Vergüenza. Vergüenza por el hombre que la quiso más que a su propia vida. No, amigo mío, esto no se podía quedar así. Me quedé sentado en la cocina, con la luz apagada hasta que se hizo muy noche. No podía pensar en dormir, ni siquiera en moverme. En mi cabeza las palabras de Sofía daban vueltas y vueltas, como un disco rayado. Papá vergonzoso, manos ásperas,
olor a cemento. Y yo repasaba mi vida, cada día, cada peso que le di a esa niña, tratando de entender en qué momento me equivoqué tanto. Usted tiene que saber lo que significa querer a una hija más que a uno mismo. Me acuerdo como si fuera ayer el día que nació, allá en el hospital. Fue un 28 de mayo, hace ya sus buenos años, cuando la enfermera me la puso en los brazos, envuelta en su cobijita. Me solté a llorar como un niño chiquito. Se veía tan pequeña, tan frágil. Me daba miedo hasta respirar cerca de ella. Pensaba que mis dedos toscos de albañil la podían lastimar. Mi Elena, desde la cama, me miraba con una sonrisa cansada y me dijo: «Roberto, estas manos le van a construir un palacio». En ese momento, yo no entendí que no hablaba de un palacio de ladrillos, sino de uno hecho de puro amor y trabajo. Cuando era una bebé, yo llegaba de la obra a las 6 de la tarde, muerto de cansancio y cubierto de polvo. Pero si la oía llorar se me olvidaba todo. Le cambiaba los pañales con estas mismas manos callosas, le daba su biberón, la arrullaba cantándole canciones viejas con mi voz ronca. Elena se reía y me decía: «Tienes voz de lija, Roberto, pero la niña nomás se duerme contigo». Cuando cumplió 3 años, vio en el aparador de una tienda una muñeca con un vestido rosa muy elegante. Se quedó pegada al vidrio, con su naricita aplastada. «Papi, mira, es como una princesa». La muñeca costaba casi la mitad de lo que yo ganaba en un mes. En ese tiempo, yo andaba levantando las paredes de una escuela. Al día siguiente, hablé con el maestro de obra y le pedí todo el tiempo extra que se pudiera. 2 semanas me las pasé trabajando de sol a sol, sin descansar ni un día. Las manos se me despellejaron con los ladrillos y la espalda me dolía tanto que apenas podía enderezarme. Pero cuando llegué a la casa con la muñeca y Sofía me abrazó con sus bracitos, sentí que podía construir 1000 escuelas con tal de volver a sentir ese abrazo. Y así fue siempre. Que a los 7 años quiso una bicicleta, la más bonita de la tienda, una de color rosa con cintas en el manubrio. En ese tiempo, trabajaba extra los fines de semana, descargando bultos de cemento y varillas, un trabajo para muchachos jóvenes, y yo ya pasaba de los 40. Pero después de unos meses de partirme el lomo, ahí estaba la bicicleta en el patio, y mi Sofía paseándose por la calle, muerta de la risa, que en la escuela necesitaba clases particulares para mejorar sus calificaciones. Vendí las herramientas que me dejó mi abuelo y pedí un préstamo para pagarle a los maestros. Mientras ella estudiaba en la tarde, yo me iba a lavar platos a un restaurante para sacar un dinero extra. Que quiso estudiar administración en la Universidad del Valle, una escuela privada y carísima. Cada semestre costaba lo que yo ganaba en medio año. Vendí la camioneta vieja de mi papá, una Ford roja que era como una reliquia en la familia, y me endeudé con los bancos. 5 años trabajando en 2 obras al mismo tiempo, sin vacaciones, sin comprarme ni un par de zapatos nuevos. Todo para ella. Cuando se graduó con su vestido blanco y su diploma en la mano, corrió a abrazarme y me dijo: «Gracias por todo, papi. Sé lo mucho que te sacrificaste». Ese día, yo fui el hombre más feliz del mundo. Pensé: aquí está mi recompensa. Mi hija tiene estudios. Va a tener una vida mejor que la mía. Y ahora aquí estaba yo, en la madrugada del día de su boda, dándome cuenta de la amarga verdad. 28 años de darle mi vida entera. Y al final le daba vergüenza. Le daba vergüenza el hombre que la arrulló, que le compró sus sueños, que pagó su educación, que construyó la felicidad en la que vivía. Me levanté. Ya no había tristeza en mí, solo una calma fría, una claridad que nunca antes había sentido. Eran las 4 de la mañana. Me metí a bañar, me rasuré con cuidado y me puse mi único traje, el negro, el mismo que usé para enterrar a Elena. Me peiné bien, me arreglé la corbata. Si iba a hacer lo que tenía que hacer, tenía que verme digno. Tomé la carpeta con todos los papeles de la boda, cada recibo, cada contrato, la prueba de 18 meses de locura. El primer teléfono al que marqué fue al del salón El Girasol. Me contestó una señorita con voz de dormida. «Buenos días», le dije con toda la calma del mundo. «Hablo de parte de la boda de Sofía Gómez. Se cancela». Hubo un silencio. Luego la voz se alteró. «¿Cómo que se cancela, señor?» «Pero si ya está todo montado. Los invitados empiezan a llegar en unas horas».
Disculpe usted la molestia, le respondí, pero la novia ya no necesita esta fiesta. La señorita empezó a hablar de multas, de contratos, de que eso no se hacía. Yo la escuchaba y sentía un alivio extraño, como si me estuviera quitando un peso de encima. Por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión por mí. La segunda llamada fue a la diseñadora, la señora Isabel Soto. Su taller ya estaba abierto. Señora Soto, buenos días. Habla Roberto Gómez. El vestido para mi hija ya no se va a necesitar. La señora se quedó callada un momento. ¿Pasó algo, señor Gómez? ¿Está bien la señorita Sofía? Ella está bien, gracias. Simplemente ya no necesita el vestido. La señora fue discreta, no hizo más preguntas. Lo lamento mucho, señor Gómez, fue todo lo que dijo. Después llamé a la florería, a los mariachis, al fotógrafo, al banquetero, uno por uno. A todos les decía lo mismo. La novia ya no necesita sus servicios. No decía yo cancelo o decidimos cancelar. Decía ella no necesita. Que cada quien pensara lo que quisiera. La hija que se avergüenza de su padre no se merece los sacrificios de su padre. Así de simple. Después de hacer todas esas llamadas, que me dejaron un sabor extraño en la boca, una mezcla de tristeza y de una paz que no había sentido en años, me fui para el banco. Era temprano, apenas estaban abriendo. El muchacho que siempre me atendía, un joven llamado Carlos, el mismo que me ayudó con los préstamos para la Universidad de Sofía, se sorprendió de verme tan de mañana. «¿Don Roberto?» «¡Qué milagro! Listo para el gran día. Hoy es la boda de su hija, ¿verdad?». Me saludó con una sonrisa que no pude regresarle. «Carlos», le dije serio, «necesito bloquear mi cuenta. Que no se pueda hacer ningún movimiento sin que yo esté presente». El muchacho se me quedó viendo, sin entender. Empezó a preguntarme si había perdido mi tarjeta, si alguien me la había robado, pero yo insistí. Firmé los papeles que me puso enfrente. Ahora, ni un solo peso podía salir de esa cuenta sin mi permiso. Sofía y su prometido se iban a quedar sin el colchoncito de dinero que seguro daban por hecho. Regresé a la casa. El sol ya empezaba a calentar. La casa estaba en silencio, como si estuviera conteniendo la respiración antes de la tormenta. Me senté en la mesa de la cocina y agarré un pedazo de papel y una pluma. Las palabras me salieron solas, sin tener que pensarlas, como si llevaran mucho tiempo guardadas, esperando el momento de salir. Escribí: Sofía. Como mi olor a cemento y mis manos ásperas te pueden arruinar tu día tan importante, decidí no ser un estorbo. La boda se cancela. El dinero que sobró me lo quedo yo. Lo voy a gastar en algo que valga más la pena. Tu papá, el vergonzoso. Leí la nota varias veces. No quería sonar cruel, solo justo. La doblé, la metí en un sobre que decía para Sofía y la dejé sobre la mesita del recibidor en un lugar donde fuera imposible no verla. En ese momento no sentí ni coraje ni ganas de vengarme. Sentí el alivio de un hombre que por fin había dejado de ser un tonto. 71 años. Y apenas ahora estaba haciendo algo solo para mí, para recuperar mi dignidad. Salí al jardín. Las rosas que había regado la noche anterior estaban preciosas, abiertas con el rocío de la mañana. Esas flores que debían ser el ramo de la novia. Corté las más bonitas, unas rojas y unas blancas. Con el ramo en la mano, me fui caminando despacio para el panteón a donde descansaba mi Elena. La tumba siempre estaba limpia, yo mismo me encargaba de cuidarla. Le puse las rosas frescas. «Elena», le dije en voz alta como si me pudiera escuchar. Nuestra niña creció, pero no como nosotros queríamos. Le da vergüenza de dónde viene. Se avergüenza del trabajo que nos dio para sacarla adelante. Perdóname, viejita, pero ya no puedo seguirle el juego. Ya no puedo comprar su cariño con mi propia humillación. El aire movió las hojas de un árbol cercano y por un momento me pareció que ella me entendía. Mi Elena siempre fue más lista que yo para conocer a la gente. A lo mejor ella ya se había dado cuenta de la dureza que había en el corazón de nuestra hija. Pero yo estaba ciego, ciego por el amor de padre. Regresé a la casa como a las 10 de la mañana. Según los planes, a esa hora tenía que llegar la maquillista para empezar a arreglar a Sofía. Luego la peinadora, luego la sesión de fotos, luego la iglesia. Pero los planes habían cambiado. La casa seguía en un silencio pesado. Me senté en el sillón viejo donde a Elena le gustaba tejer. Agarré un periódico, pero no lo leí,
Nomás lo sostuve para tener algo en las manos. Esperé. Sabía que la tormenta estaba a punto de empezar, pero me sentía preparado. Por primera vez en mi vida, estaba seguro de que estaba haciendo lo correcto. Como a las 10:30 escuché sus pasos en la escalera. Bajaba canturreando una cancioncita de moda, contenta, ajena a todo. Pasó al lado del recibidor y se fue directo a la cocina. Oí el ruido de la estufa. Seguro iba a poner agua para su té. Y entonces el silencio. El crujido del papel del sobre. Un silencio largo. Y después, un grito que pareció romper los vidrios de las ventanas. «Papá, papá, ¿qué es esto?» Me levanté del sillón dejando caer el periódico al suelo. Caminé hacia ella. Estaba parada en medio del recibidor, con su bata de dormir, el pelo todo revuelto y la cara pálida como el papel. En sus manos temblorosas sostenía mi nota. Mi niña, mi hija. Pero en ese momento la vi como una completa desconocida. «¿Qué significa, papá?» «Dime qué es esta tontería». Su voz era una mezcla de incredulidad y enojo. «Significa exactamente lo que está escrito, Sofía», le contesté con toda la calma que pude. «Estás loco. ¿Qué es eso de que se cancela? Los invitados ya están llegando de fuera. Ya está todo listo». «No, ya no está listo. Lo cancelé todo esta mañana, muy temprano». Me miró como si de verdad me hubiera vuelto loco. No podía creer lo que le estaba diciendo. «¿Se puede saber por qué? ¿Te dio demencia senil o qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre cancelar mi boda?» Quería gritarle todo lo que había oído, todo el dolor que me había causado, pero me aguanté. Todavía no sabía que yo lo sabía todo. «Sofía», le dije mirándola a los ojos, «anoche, mientras regaba las rosas del jardín, te escuché hablando por teléfono. Le estabas diciendo a tu novio que te doy vergüenza, que soy un estorbo desagradable y que era mejor que yo no fuera a tu boda». La cara se le transformó. Primero fue el shock de que la hubiera descubierto, luego la confusión y al final intentó defenderse. «Papá, no, entendiste todo mal. Yo solo estaba nerviosa». Decía cosas sin pensar. «Entendí todo perfectamente», la interrumpí. «Dijiste que te avergüenzas de mis manos, que huelo a cemento, que no quieres que la familia de Carlos sepa que vienes de una familia obrera. Bueno, mija, pues ya no vas a tener que avergonzarte. Se acabó la fiesta». Intentó abrazarme, lloriqueando, pero yo me hice para atrás. «Papá, por favor, no hagas esto». Fue una tontería, no lo decía de verdad. «Sí lo pensabas, Sofía, lo pensaste muy bien. Y ahora el que está pensando muy bien soy yo». Justo en ese momento sonó el teléfono. Seguro era alguien de la fiesta llamando para confirmar la cancelación. Sofía corrió a contestar. La oí hablar desesperada, tratando de arreglar algo, pero ya era demasiado tarde. La máquina ya estaba en marcha y nadie la podía parar. Me fui a mi cuarto y cerré la puerta. La escuchaba llamar a Carlos llorando, explicándole. Luego llamó a otras personas. Su voz se oía cada vez más rota. «Dígame usted, ¿hice bien? A lo mejor tenía que haberme aguantado, tragarme la humillación y dejar que tuviera su fiesta. Pero entonces, ¿dónde quedaba yo? ¿Dónde quedaba mi dignidad? No. El amor de un padre no debe ser una alfombra para que lo pisen. Si una hija no puede aceptar a su padre tal como es, entonces no se merece nada de él». Una hora después de que Sofía se enteró, mi teléfono empezó a sonar y ya no paró. La primera en llamar fue ella, desde el teléfono de la sala. Su voz ya no era de súplica, sino de pura rabia. «¿Qué hiciste, papá? ¿Tienes idea de lo que hiciste? Los invitados están llegando. Mis tíos vienen manejando desde otra ciudad. Diego está hecho un mar de nervios. Sus papás no entienden nada. Arruinaste todo». Le contesté sin levantar la voz, midiendo cada palabra. «Todo eso lo pagaron mis manos ásperas, Sofía, esas de las que tanto te avergüenzas. Pues esas manos ya se cansaron de trabajar para tu felicidad». Le colgué. Al poco rato llamó Carlos. En su voz ya no quedaba nada de esa amabilidad fingida con la que me trataba. Ahora era el tono de un hombrecito enojado, de esos de buena familia, a los que no les gusta que un simple albañil les cambie los planes. «Señor Gómez, lo que usted hizo es inaceptable. ¿Cómo se le ocurre cancelar una boda el mismo día? Eso no es de una persona normal. Usted necesita ayuda. Está enfermo de la cabeza». Escuché sus insultos y sentí una especie de alivio. Por fin se le había caído la máscara. Ya nadie me decía «Don Roberto», ya nadie fingía respetarme. «Mira, muchacho», le dije,
Ayer escuché muy bien cuando mi hija te decía que le daba vergüenza a su padre el albañil. Pues ya no tiene por qué avergonzarse. Se acabó. Empezó a gritarme cosas sobre el dinero, sobre la reputación de su familia, sobre cómo le había destruido la vida a Sofía. Le colgué también. Qué curioso, ¿no? El hombre que se reía de mí a mis espaldas, ahora se enojaba porque yo había dejado de ser su cajero automático. Los días que siguieron fueron un infierno de llamadas y pleitos. Sofía venía todos los días a la casa. Primero intentó con súplicas, luego con lágrimas y al final con gritos. Quería que le devolviera el dinero, que volviera a organizar todo. Papá, ya te pedí perdón 1000 veces. ¿Qué más quieres? Fui una tonta, dije cosas que no sentía, pero yo le veía los ojos y no encontraba ni una pizca de arrepentimiento de verdad. Lo que veía era coraje. Coraje porque sus planes se habían venido abajo. No le dolía haberme lastimado. Le dolía haberse quedado sin su fiesta de princesa. En una de esas visitas, la senté en la cocina. Sofía, le dije, dime la verdad con el corazón en la mano. ¿No te da vergüenza que tu papá sea un obrero? Que tenga las manos llenas de callos y un solo traje viejo. Se quedó callada un segundo, nomás un segundo. Pero en ese silencio estuvo toda la respuesta. Papá, no se trata de eso. Yo solo quería que todo fuera perfecto. Y en esas palabras escuché la verdad. Sí, se avergonzaba. Y solo estaba tratando de negarlo porque necesitaba mi dinero. Una semana después me llegó un papel oficial a la casa. Una citación del juzgado. Sofía y Carlos me habían demandado. Pedían que un juez me declarara legalmente incapaz. En el documento decía con palabras elegantes que Roberto Gómez demuestra signos de demencia senil y que toma decisiones irracionales que ponen en riesgo su patrimonio y el bienestar de su familia. Como prueba principal, ponían la cancelación de la boda sin motivo aparente. Leí esas líneas y sentí que el suelo se me abría. Mi propia hija, mi sangre, estaba tratando de que me declararan loco para poder quitarme mi dinero. El abogado de Carlos era un tipo de esos de traje caro y portafolio de piel, un tal licenciado Paredes. En la primera audiencia se paró frente a la jueza y con una voz muy dramática dijo: «Su señoría, estamos ante un trágico caso de deterioro mental. Un hombre mayor que en un acto de completa irracionalidad destruyó el día más feliz de su única hija, causándole un sufrimiento inmenso. La familia solo pide protegerlo de sí mismo». Presentaron papeles de doctores privados que yo nunca había visto en mi vida. Un psiquiatra, un neurólogo. Todos los reportes decían lo mismo, que yo tenía síntomas de demencia, que no pensaba con claridad, que no podía tomar decisiones. Leí esos diagnósticos falsos y entendí todo. Carlos y su familia tenían dinero, tenían contactos, y podían pagarle a doctores para que firmaran cualquier mentira. Luego trajeron testigos. Una vecina, doña Lupe, a la que seguro le dieron una buena lana, dijo en el juzgado que yo me había vuelto muy raro en los últimos meses, que me había visto hablando solo en el jardín. Un antiguo compañero de la obra, con el que no hablaba en años, de repente se acordó que yo perdía las herramientas y me confundía con las medidas. Era una campaña bien planeada para hacerme parecer un viejo loco. El licenciado Paredes montaba un teatro en cada audiencia. «Mírelo, su señoría. Está ahí sentado, tan tranquilo sin entender el daño que ha hecho. Esa falta de culpa es un síntoma clásico de su condición». Y la jueza, una señora mayor llamada Elvira, escuchaba todo con mucha atención tomando notas. La familia y los conocidos me empezaron a dar la espalda. La prima de mi difunta Elena llamaba a las vecinas para decirles: «Pobrecita Sofía, su papá ya no está bien de la cabeza». Imagínense cancelar la boda así. Un sobrino que nunca me visitaba de repente empezó a llamarme, muy preocupado por mi salud. «Tío Roberto, a lo mejor necesita ayuda. Si quiere, yo me puedo hacer cargo de sus cuentas para que no se preocupe». En sus palabras falsas, yo solo oía la ambición. Todos pensaban que el viejo se había vuelto loco y querían ver qué pedazo les tocaba. En la segunda audiencia, el abogado de mi hija presentó como prueba todos los recibos de la boda. «Mírelo, su señoría. Gastó todos los ahorros de su vida en una fiesta. Eso es un comportamiento impulsivo e irracional. Y luego cancelarlo todo de un momento a otro.
Es la prueba de que su mente no funciona bien. Sofía, por su parte, se la pasaba llorando en el juzgado. Con un vestidito muy sencillo y la voz temblorosa, le dijo a la jueza: «Estoy muy preocupada por mi papá. Se ha vuelto muy olvidadizo, muy extraño. Tengo miedo de que se pueda hacer daño. Solo quiero cuidarlo, por eso pido la tutela». Escuchar esas mentiras de la boca de mi propia hija, eso sí que fue como sentir que el corazón se me hacía pedazos de verdad. Pero no me iba a quedar con los brazos cruzados. No, señor. Encontré un abogado, uno no tan elegante como el de ellos, pero que se veía honesto, un hombre de mi edad, llamado Joaquín Méndez. Después de contarle toda la historia, me dijo: «Don Roberto, aquí no estamos peleando por su salud, estamos peleando por su dinero y por su dignidad. Y vamos a demostrar que usted está más cuerdo que todos ellos juntos». Lo primero que hicimos con mi abogado, el licenciado Méndez, fue ir a un examen médico de verdad. No con doctores privados a los que se les puede llenar el bolsillo para que digan mentiras, sino al Hospital General del Estado, donde los doctores tienen que hacer su trabajo como se debe. Me tocó un psiquiatra, el doctor Morales. Qué curioso que se apellidara igual que el novio de mi hija. Estuvo conmigo casi 3 horas, haciéndome toda clase de pruebas. Me preguntaba cosas para ver mi memoria. Me ponía problemas sencillos de lógica. Me pedía que le dijera la fecha, el lugar, el nombre del presidente. Al final, después de apuntar todo en su libreta, me dijo muy serio: «Señor Gómez, usted tiene una memoria excelente para su edad y un pensamiento completamente claro. No hay aquí ningún signo de demencia». Después pasé con el neurólogo, que me hizo una tomografía de la cabeza para ver el cerebro y me revisó los reflejos con un martillito de goma. El resultado fue el mismo. Todo normal para un hombre de mi edad. El último fue el médico general, que me revisó la presión, el corazón y me hizo análisis de sangre. «Físicamente está usted más sano que muchos de 50 años», me dijo al final. Con esos papeles en la mano, mi abogado y yo empezamos a buscar a nuestros propios testigos, a gente que sí me conocía de verdad. El licenciado Méndez habló con Manuel, el maestro de obra con el que trabajé mis últimos 10 años. Manuel no dudó en ir al juzgado. «Roberto es la persona más derecha y sensata que conozco», le dijo a la jueza. «Jamás le vi un problema de memoria ni nada por el estilo. Siempre era el primero en llegar y el último en irse. Y sus cuentas siempre salían exactas». También habló con mi vecino de al lado, don Emilio, un señor ya grande como yo. «Roberto cuida su casa y su jardín mejor que nadie. Siempre está dispuesto a echar una mano, y sus consejos siempre son buenos. Loco, para nada. Más bien es el más cuerdo de toda la cuadra. Hasta el muchacho de la tiendita de la esquina fue a declarar. El señor Gómez viene casi todos los días. Siempre es muy amable. Se acuerda de los precios de todo y nunca se equivoca con el cambio. Pero la prueba más fuerte de todas la teníamos nosotros. Eran los mismos papeles que el abogado de Sofía había usado en mi contra. El licenciado Méndez los puso sobre la mesa de la jueza bien ordenaditos. «Su señoría», dijo con una voz clara y fuerte, «la otra parte dice que estos gastos son prueba de irracionalidad. Yo digo que son la prueba de todo lo contrario. Mire usted estos recibos, estos contratos, estos planes. Son 18 meses de preparación cuidadosa y metódica. Cada gasto está pensado. Cada decisión está justificada por el deseo de un padre de darle lo mejor a su hija. Esto, su señoría, no es el trabajo de una mente enferma. Es el trabajo de una mente completamente sana y de un corazón lleno de amor». En la tercera audiencia le pedí la palabra a la jueza Elvira. Me paré derecho, con mi carpeta de recibos en la mano. Sentía las miradas de todos, la de mi hija, la de Carlos, la de su abogado. Pero no me importó. Respiré hondo y empecé a hablar. «Su señoría, me llamo Roberto Gómez. Tengo 71 años y fui albañil por 50. Toda mi vida he trabajado con honradez. Crié a mi hija solo, después de que mi esposa falleció. La quise más que a mi propia vida. Durante 1 año y medio me preparé para su boda. Me gasté en ella todos los ahorros de mi vida. Vendí el único terrenito que tenía, mi único plan para tener una vejez tranquila. Abrí la carpeta y empecé a leer en voz alta la lista de gastos. Salón de fiestas, 120,000 pesos. Vestido de novia, 85,000 pesos. Flores, 15,000 pesos. Músicos, 20,000 pesos.
Leí cada cifra, cada concepto. Cada uno de estos números, su señoría, representa semanas y meses de mi trabajo. Cada peso fue ganado con estas manos callosas, las mismas de las que ahora mi hija se avergüenza. Hice una pausa y miré directamente a Sofía, que no levantaba la cara del suelo. La noche antes de la boda, escuché por casualidad una llamada de mi hija con su novio. En esa llamada ella dijo que le daba vergüenza de mí, que yo era un estorbo desagradable, que olía a cemento, que mis manos eran ásperas. Dijo que era mejor inventar que yo estaba enfermo para que no arruinara su fiesta con mi presencia. En la sala del juzgado se hizo un silencio tan grande que se podía oír el zumbido de las luces. La jueza Elvira me miraba fijamente, con una expresión que no pude descifrar. Luego miró a Sofía, que se había puesto pálida. «Ahora dígame usted, su señoría», continué, «¿es un signo de locura que un padre no quiera seguir pagando por el cariño de una hija que lo desprecia? ¿Es una enfermedad defender la propia dignidad? Mi hija recibió todo de mí, una buena infancia, educación, cuidados, hasta el último centavo que tenía, y a cambio yo recibí su vergüenza. ¿Y ahora? Quiere que me declaren loco para quedarse con el dinero que queda. Pero no estoy loco, su señoría. Simplemente dejé de ser un tonto». El licenciado Paredes se levantó de un salto, protestando, diciendo que esa era una reacción exagerada, que demostraba mi inestabilidad emocional. Pero la jueza Elvira levantó una mano y lo hizo callar. «Licenciado Méndez, ¿algo que agregar?», preguntó. Y mi abogado, mi honesto abogado, se puso de pie y dijo las palabras que cambiaron todo. «Su señoría, si cancelar una boda porque tu hija te humilla es un signo de locura, entonces, ¿qué es la humillación misma? Si gastar tu dinero en la felicidad de tus hijos es una enfermedad, entonces, ¿qué es avergonzarse de quien ganó ese dinero con su sudor? Mi cliente no está enfermo. Mi cliente simplemente despertó de un sueño y se enfrentó a la triste realidad. Una semana después, la jueza dio su veredicto. Con una voz firme leyó el papel. Este juzgado determina que el señor Roberto Gómez se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. Los exámenes médicos así lo confirman. La decisión de cancelar la boda, aunque drástica, fue el acto consciente de un hombre defendiendo su dignidad ante una grave ofensa. La demanda es rechazada. Al salir del juzgado no sentí alegría, solo un profundo y pesado alivio. Se había hecho justicia, había salvado mi dignidad, pero el precio fue muy alto. Perdí a mi hija para siempre. A veces, para salvar lo que uno es hay que perderlo todo. La jueza dijo que yo estaba en mi derecho, que era un hombre cuerdo defendiendo su honor. Pero esa victoria me supo a ceniza, amigo mío. Cuando salí a la calle, con el sol pegándome en la cara, sentí un vacío inmenso. Tenía en mis manos los papeles que decían que no estaba loco, pero había perdido lo único que me importaba en la vida, mi hija. Desde ese día, Sofía no me volvió a llamar. Ya no venía a la casa. Si por casualidad nos cruzábamos en la calle, ella bajaba la mirada y se seguía de largo, como si yo fuera un fantasma. La historia corrió por todo San Cristóbal como la pólvora. La gente es muy chismosa, ya sabe. Pronto, todos sabían la historia de la hija que se avergonzaba de su padre albañil y de cómo se había quedado sin boda. Carlos, el novio, no aguantó la vergüenza. A las pocas semanas, supe que se había ido a la Ciudad de México a buscar trabajo lejos donde nadie lo conociera. Y yo me quedé solo en esa casa grande que había construido con tanta ilusión para una familia que ya no existía. Las primeras semanas después del juicio fueron las peores. Me sentaba en la cocina por horas, nomás mirando las paredes. Cada objeto, cada rincón me recordaba a Sofía. En esa silla hacía sus tareas de la escuela. En esa mesa desayunábamos juntos los domingos. Desde esa ventana la veía jugar en el patio. Pero ahora, esos recuerdos ya no me daban calor en el pecho, al contrario, me dolían como si fueran cuchilladas. Comprendí que ya no podía seguir viviendo ahí, en una casa llena de los fantasmas de lo que pudo ser y no fue. Algunos vecinos trataban de consolarme. Don Emilio, el de al lado, venía todas las mañanas a tomarse un café conmigo. «Hiciste lo correcto, Roberto», me decía. «Un hombre tiene que tener dignidad. Vale más eso que el cariño de unos hijos malagradecidos». Otros, en cambio, me juzgaban. Oía los susurros a mis espaldas cuando iba a la tienda. Ahí va el viejo cruel que le arruinó la vida a su hija.
Pero la verdad es que ya me daba igual lo que pensara la gente. Yo sabía mi verdad, y con eso me bastaba. Un mes después del juicio tomé una decisión que hasta a mí me sorprendió. Fui a una de esas oficinas donde venden casas y le dije a la señorita que me atendió: quiero vender esta casa, y con lo que saque, quiero comprarme algo chiquito allá por la costa cerca del mar. La muchacha se me quedó viendo raro, como pensando qué hacía un viejo como yo, queriendo cambiar de vida a estas alturas. Pero yo estaba decidido. La casa de San Cristóbal se vendió rápido. Estaba en un buen barrio y yo la había construido a conciencia con buenos materiales. La compró una pareja joven, un ingeniero y su esposa. Cuando andaban viendo los cuartos, el hombre me dijo: se nota que aquí vivió una familia con mucho amor. Sí, le contesté yo. Vivían con amor, pero el amor se acabó. Con el dinero en el bolsillo me fui para Puerto Sol. Nunca en mi vida me imaginé que a mis 71 años iba a empezar de cero, pero así son las cosas. En un barrio de pescadores, un poco a las afueras de la ciudad, encontré una casita chiquita con vista al Golfo de México. Tenía las paredes blancas, el techo de teja roja y una terracita desde donde se veía el mar hasta donde se perdía la vista. El dueño era un viejo capitán de barco que ya se iba a vivir con sus hijos a la capital. «Que esta casa, señor Gómez, está hecha para la soledad», me dijo mientras me la enseñaba. «Aquí uno puede pensar a gusto, leer un libro o nomás quedarse mirando el agua. El ruido de las olas le calma a uno el alma mejor que cualquier doctor. Le compré la casita. Me costó menos de la mitad de lo que había sacado por la mía. El resto del dinero lo guardé en el banco. Ya le contaré para qué. Hice la mudanza con una sola maleta, donde llevaba mi poca ropa y una caja con las fotos de mi Elena. No quise llevarme nada más, ni los muebles, ni los trastes, ni los recuerdos. Todo eso se quedó en mi vida de antes. En la casa nueva compré lo más indispensable: una cama, una mesa de madera con 2 sillas y una estufita para cocinar. Ya no necesitaba lujos, solo necesitaba paz. La primera mañana que pasé en Puerto Sol, me levanté antes de que saliera el sol. Me preparé un café bien cargado y me senté en la terraza. El sol empezó a asomarse por el mar, pintando el cielo de colores que nunca había visto. Las olas rompían en la orilla con un ritmo suave, constante. Las gaviotas chillaban, peleándose por algún pescado. A lo lejos, vi a los pescadores preparando sus lanchas para salir a la mar. Y ahí, sentado con mi taza de café entre las manos, pensé: este es el lugar. Aquí mis manos ya no van a levantar paredes para gente malagradecida. Aquí van a sostener una taza de café, van a acariciar a un gato, van a cuidar un jardincito. Una semana después, apareció un gato. Era un animal flaco, colorado, con una oreja mordida. Se veía que la vida lo había tratado mal. Al principio nomás se sentaba en la barda, a la distancia mirándome. Luego se fue acercando, maullando bajito. Le puse un platito con leche y un pedazo de pescado. Se lo comió con desconfianza y se fue. Pero al día siguiente, ahí estaba otra vez. Le puse de nombre Capitán, en honor al antiguo dueño de la casa. Ahora es mi único compañero. Duerme en un trapo viejo en la terraza y me recibe ronroneando cuando vuelvo de la tienda. Los vecinos de aquí son gente sencilla, gente de mar. No hacen muchas preguntas. No se meten en la vida de nadie, pero si necesitas algo, ahí están. Poco a poco, sin darme cuenta, empecé a sentir que la herida que tenía en el alma se iba haciendo más chiquita. Por primera vez en muchos, muchos años, sentía que estaba en paz. Los días en Puerto Sol pasaban despacio, sin prisas. Me levantaba con el sol, me tomaba mi café en la terraza y me dedicaba a cuidar un pequeño jardín que hice en la parte de atrás de la casa. Sembré tomates, chiles, cilantro, verduras que crecían solo para mí, porque ya no tenía a nadie más a quien alimentar. Al mediodía, cuando el sol pegaba más fuerte, me metía a leer. Descubrí en la biblioteca del pueblo un montón de libros viejos sobre el mar, historias de capitanes, de barcos que se perdían en tormentas. Toda mi vida apenas había leído el periódico y ahora me daba cuenta de todo lo que me había perdido. Por las tardes me cocinaba algo sencillo, un pescado a la plancha con las verduras de mi jardín. Comía despacio, disfrutando cada bocado con el sonido de las olas de fondo. A veces, mientras miraba el atardecer, me acordaba de mi Elena. Ella siempre había soñado con vivir cerca del mar. Cuando Sofía crezca y haga su vida, nos vamos a ir a una casita en la playa, Roberto, me decía.
Vamos a vivir como si estuviéramos otra vez de luna de miel. Ella no pudo cumplir su sueño, pero ahora sentía que yo lo estaba cumpliendo por los dos. A los pocos meses de vivir ahí, hice lo que tenía que hacer con el dinero que me había sobrado. Fui con un notario del pueblo, un señor ya grande llamado Castillo, y le pedí que me ayudara a hacer mi testamento. ¿A quién le va a dejar sus cosas, don Roberto? ¿Hijos, nietos?, me preguntó. No, le contesté. Todo el dinero que tengo en el banco lo quiero dejar para el orfanato de niños de San José, allá en San Cristóbal. El notario se me quedó viendo, sorprendido. Le conté toda la historia, la de mi hija, la de la boda cancelada, la del juicio. El viejo me escuchó con atención, asintiendo con la cabeza. Lo entiendo, don Roberto, me dijo al final. A veces, los hijos ajenos agradecen más que los propios. Dejamos todo bien escrito. El dinero sería para la comida, la ropa y los estudios de esos niños huérfanos. Y la casita, esta casita junto al mar también se la dejé a ellos, para que cuando yo me muriera, la vendieran y usaran el dinero para lo que necesitaran los niños. Cuando firmé esos papeles, sentí que me quitaba el último peso que me quedaba en la conciencia. Sofía nunca llamó. Pasaron meses, luego un año, 2, 3. A veces, algún conocido de San Cristóbal que andaba por acá de vacaciones me daba noticias de ella. Supe que se había casado con un oficinista, un hombre sencillo, que vivían en un departamentito rentado y que no tenían hijos. Cuando oía esas cosas no sentía nada, ni alegría porque le fuera mal, ni tristeza, nada. Era como si me estuvieran hablando de una persona extraña. La niña a la que yo había querido más que a mi vida se había muerto para mí aquella tarde. Cuando me llamó papá vergonzoso, en cambio, empecé a recibir cartas del director del orfanato, un padrecito llamado Miguel. Le empecé a mandar un dinerito cada mes para ayudarles con los gastos. El padre me escribía para agradecerme y me contaba de los niños. Me decía que con mi ayuda, varios muchachos habían podido terminar la escuela. Usted les da esperanza, don Roberto. Todas las noches rezan por usted. Leía esas cartas y pensaba en lo rara que es la vida. Le di 28 años de mi vida a mi hija y recibí a cambio desprecio. Le daba unas cuantas monedas a unos niños que no conocía y recibía a cambio sus oraciones. Una tarde, ya cuando habían pasado casi 3 años de que me vine a vivir a Puerto Sol, llegó una carta. El remitente era Sofía Gómez. Era de ella. Por un momento, sentí que las manos me temblaban un poquito. La abrí. En la carta me pedía perdón. Decía que se había equivocado, que la vida la había castigado, que su matrimonio no era feliz, que pensaba en mí todos los días. Te pido perdón, papá, escribía al final. ¿Podemos vernos? ¿Podemos intentar ser una familia otra vez? Leí la carta varias veces. Luego me fui a caminar por la orilla del mar. Las olas iban y venían como si nada, y me di cuenta de que en mi corazón ya no había nada, ni rencor, ni amor, ni ganas de perdonar, solo un vacío tranquilo. Esa noche le contesté. Le escribí una nota corta, sin ser grosero, pero sin darle falsas esperanzas. Sofía, recibí tu carta. Te agradezco que te disculpes, pero hay heridas que no cierran. Un padre puede perdonar muchas cosas, pero no puede olvidar que su propia hija se avergonzó de él. Yo ya encontré mi paz, lejos de quienes no me supieron valorar. Te deseo que encuentres la tuya. Que te vaya bien. La mandé al día siguiente. Nunca recibí respuesta. Hoy a mis 74 años aquí sigo sentado en mi terraza mirando el mar. Y si usted me pregunta si me arrepiento de haber perdido a mi hija por defender mi dignidad, le voy a contestar con la verdad. No, no me arrepiento, porque aprendí que es mejor estar solo y en paz con uno mismo, que mal acompañado por alguien que te desprecia. Aprendí que la verdadera familia no es la de la sangre, sino la que se basa en el respeto. Que ahora, mientras el sol se mete en el agua, siento que por fin, después de toda una vida, estoy en casa, un lugar donde nadie se avergüenza del hombre que soy, un lugar donde mis manos callosas sostienen una taza de café por la mañana y una caña de pescar por la tarde, un lugar donde por fin simplemente vivo. Y con eso me basta. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos.
Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.